Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal. En el día de hoy, la guía ACB pasa por tierras blaugrana con el nuevo proyecto de Alexander Sekulic, el entrenador de la selección eslovena que recala en el Barça tras una temporada muy movida, tanto para el Barça incluso como para él, que terminó ganando la ABA en Serbia con el Dubai, primera competición nacional que consigue el equipo de los Emiratos. Y un Barça que ha sufrido una reconstrucción absoluta este verano, después de la salida de casi 8 o 9 jugadores que ahora, como siempre, analizaremos. Antes que nada, obviamente, como siempre, te invito a suscribirte, a opinar por aquí abajo qué opinas de este Barça, si conseguirá algún título, si no, si año de reconstrucción, comienzo de una reconstrucción, que creo que es un poco el término más adecuado. Y obviamente, ¿qué expectativas no tienes con este Barça? Tienes por aquí arriba, como también te he comentado, las guías del Real Madrid, Valencia, Baskonia y UCAM Murcia, los 4 primeros en la temporada regular. Viene hoy la del Barça y vamos a seguir durante todo el mes, hasta que empiecen las competiciones con las guías que quedan. Así que chicos, vamos a empezar ya directamente con el Barça, que como bien sabéis ha fichado a Oliver Encauma de C. Varese, Josh Nivo de C. Milán, Justin Robinson de C. París, Agustín Ubal, que vuelve al Barça, recordemos que debutó en ACB con el equipo... Bueno, en ese momento creo que era Sara Jasikevicio el entrenador, que viene de Cequitas Manresa, el uruguayo. Umuya Jameson de CC Vita Olimpia, buena temporada en Eurocup. Tosan Ebowan de C los Charlotte Hornets, uno de los jugadores que probablemente más pintaza tengan de esta temporada. Stanley Umude de C la G-League, Tyrese Martin, Filadelfia y Oleg Balcerowski de C Unicaja de Málaga. Que tenéis, por cierto, por aquí el vídeo análisis. Que ahí está también. Vamos con las bajas, vamos con Xavi Pascual de C Dubai, bueno, que se va en dirección a Dubai, a la Poel, se va Tomás Atoraskin, Juan y Marco, UCAM Murcia, Nicola Provítola, a la Sisa Juventud, vuelve a casa, por decirlo así. Miles Cale, que hasta el día de hoy no tiene equipo, Miles Norris, que se va al Bayern, Jan Vesely, se retira, Billy Hernán Gómez a Unicaja, Yusufa Fall, creo que es China, en el Nanjing. Creo que la liga es la liga china. Will Clyburn a Fenerbahce. Nikola Kusturica, de cara al draft de la NBA, se va a UCLA. Toko Sengeli a Dubai. Sion Keita a North Carolina. Y Joaquín Budme a Duke. La única renovación en clave Barça fue Joel Parra, que renovó a mitad de verano porque hubo un rumor ahí de Valencia, Fenerbahce y tal, pero no llegó a más. ¿Cómo queda la plantilla de este Barça para la próxima temporada? Contando con Alexander Sekulic, que tiene contrato hasta 2028, Justin Robinson, Umoja Gibson también hasta este año, y Juan Núñez, que vuelve de la lesión, que ya volvió un poco la temporada pasada, ¿no? 2027. Kevin Panther 2028, igual que Darío Brizuela, y Agustín Ubal 2029. Tyrese Martin 2027, Stanley Umude 2028, Joel Parra 2030. Por dentro, Tosan Ebowan 2028 y Oliver Encauma 2028, Josh Nivo 2029 y Balcerowski también 2028. Faltaría una ficha probablemente por dentro, que es lo que un poco se está hablando, para hacer una plantilla de unos 14 jugadores aproximadamente. Mohamed Damone también va a estar en dinámica de primer equipo, eso está también confirmado. Y como rumores, bueno, ha sonado... sonó ya hace un par de semanas Nocharomier de los Ángeles Clippers, que también sonó para Baskonia. Y bueno, en el mercado, pues obviamente Nicola Mirotic está fuera, o sea, es un agente libre, entonces, bueno, esa vinculación con el Barça algo ha salido, pero yo creo que ni mucho menos cercano. Tenemos a Roland Smith, que también un poco esa condición de cupo es lo que hace que Baskonia, por ejemplo, también haya cierto interés y tal. Y Nikola Kalinic, pero tampoco lo veo, que se rumoreaba una salida de Estrella Roja. Son 3 jugadores además que no me encajan para nada en este nuevo proyecto del Barça, entonces yo creo que es más rumorología de jugador que no jugó mal en el Barça o tiene un renombre como Nicola Mirotic, pero sin llegar a mayor puerto. Bien, vamos un poco con el análisis. Yo creo que de verdad la gente entiendo, ¿no? El cambio, ¿no? Pero era un cambio que el Barça necesitaba hace años. Justamente preparando el vídeo me metí en la guía del año pasado del Barça y hablaba de 2 detalles. O sea, en vídeo se resumió un poco en 2 ejes. Primer eje, plantilla corta. Al final, la desgracia de las lesiones hizo que muchos jugadores llegaran muy
sobrecargados de minutos al final de temporada, que tuvieran que entrar canteranos que probablemente no les tocaba en ese momento, ¿no? Es decir, hubo una cantidad de jugadores lesionados que te hacía ver que la falta de jugador, o sea, de jugador útil en rotación era importante y te faltaban 2 o 3 fichas más. Además, no hubo fichajes durante la temporada, por tanto, peor todavía. Y también la edad de los jugadores, ¿no? Porque hablando de los jugadores que han salido este año, bueno, quitando el más mayor de la plantilla va a ser Kevin Panther, pero bueno, Kevin Panther creo que son 32 años, si no me equivoco. Jan Vesely tenía, creo que eran 36, si no me equivoco. La Provítola, 3/4 de lo mismo y después de una lesión grave. Satoransky con los problemas que lleva arrastrando estas últimas temporadas, más 34, 35 años. Tocco igual, Will Clayburgh igual, incluso Billy tiene ya 32, si no me equivoco. Por tanto, estábamos hablando que el núcleo duro eran de jugadores muy veteranos y de los cuales Vesely creo que estuvo lesionado, no lo recuerdo bien, una parte de la temporada. Nicola Provítola empezó lesionado. Satoransky también se perdió un tramo de temporada. Tocco creo que es el único que no. Y Will Clayburgh me suena que un poquito al principio también, pero como se ve, pues muchos jugadores con lesiones. A la que añadí, bueno, la mala suerte del tema Juan Núñez, ¿no? Y creo que eso es algo que el Barça sobre el papel se ha quitado, ¿no? Ficha jugadores jóvenes de entre 25 y 28 años. Muchos que vienen de eso, de Estados Unidos, como está en Liu Mude, Martin, Evo One, que nos va a costar decirlo. Y vienen un poco a partirla. Creo que ahora mismo el Barça es un poco ese equipo trampolín para llegar a los Panathinaikos Olympiacos. Creo que ha bajado ese medio escalón que venía un poco, ¿no? Como intentando aguantar estos últimos años. Con esa temporada, creo que fue hace 2. Creo que sí, hace 2 años. Con Mónaco creo que fue, sí. Que tiene un tiro Panther para meterse en la Final Four y tal. Con Peñarroya, ¿cierto? Y el año pasado pierde en play-in. O sea, al final te da la sensación de que el Barça necesitaba un cambio. Estaban aguantando ahí como podían, pero estaba más cerca de ser un equipo tipo Milán, ¿no? De grandes nombres, pero sin resultado. Por una u otra cosa, ¿no? Más cerca que, por ejemplo, el Real Madrid, ¿no? Que al final acabamos hablando de un equipo finalista de la Euroliga, que luego tiene el accidente absoluto en ACB, ¿no? Pero bueno, si queréis oír hablar del Madrid, tenéis el vídeo, por cierto. Ya lo he dicho antes, pero bueno. Pero eso, Justin Robinson es un jugador que me gustó mucho la temporada pasada. Top 15 anotador de Euroliga, así que ahí tiene un poco ese combo que va a hacer con Kevin Panther. Umoja Gibson, creo que es un jugador que además, si no me equivoco, efectivamente es 2028, por tanto, tendrá alguna cláusula de corte si este año no funciona para salir la temporada que viene. Es una apuesta y si te sale bien la apuesta, oye, tiene un jugador que probablemente no sea muy caro y que va a dar un buen rendimiento. Yo creo que va a ser una buena temporada. A lo mejor le cuesta un poco, ¿no? Ese periodo de adaptación. Pero yo tengo muchas esperanzas. Tengo mucha esperanza en este chico, que por cierto creo que tiene pasaporte. Kevin Panther viene de un final de temporada malo, también hay que decirlo, ¿no? Pero aún así yo creo que hay que tener en cuenta que Kevin Panther va a ser la espada de este equipo. Va a ser el jugador que va un poco a tirar de todo el grupo y de un poco de donde va a salir todo, ¿no? Al fin y al cabo. Ese combo con Brizuela yo creo que ha funcionado bien estas últimas temporadas. Yo creo que ya se entienden. Incluso ha habido momentos que han tenido que coincidir en pista y lo han hecho bien, así que creo que sí. Y ese Agus Ubal que te puede jugar al 2, al 3, incluso al 1 en ciertos momentos, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, mucha gente me acuerdo de ese cabreado. ¿Cómo el Barça o el cierto análisis? Wow, ¿cómo puedes decir que es tal? Tiene cuerpo, no sé si voy a mirarlo. Agubal mide más de 2 metros, si no me equivoco. Y obviamente es un jugador 1,98. He quedado de mentiroso por 2 centímetros. Que te puede defender al 1, al 2 y al 3. Te puede generar. Creo que ha conseguido esa confianza barra progresión en anotación. Que hizo 14 puntos por partido en la Eurocup la temporada pasada. Y creo que es un jugador cupo que te va a servir mucho. Además, yo creo que va a tener muchos minutos, de verdad. Porque entre que se adaptan los nuevos y encuentra su sitio en la rotación, no va a ser un jugador residual, ¿no? Por decirlo así.
Joel Parra tiene que dar el salto adelante, creo que en la temporada va a hacerlo, le han dado una cantidad económica con la renovación y unas condiciones que tienen que reflejarse en pista, y si se reflejan yo creo que estamos hablando de uno de los mejores 3-4 de Europa, lo digo así de claro, ¿no? Porque es cierto que no ha despuntado, pero si nos acordamos de Joel Parra de hace un par de años, ¿no? En la Peña, vemos a un jugador que era capaz de todo, tenía muchísima anotación, pero bueno, entiendo que en el Barça además cuando llegó plagado un poco de supernombre, se tuvo que adaptar a un rol que yo creo que no le correspondía, ¿no? Y ahora que lo va a volver a tener, yo creo que puede dar un pasito adelante, además en un equipo que, repito, no va a tener la obligación de nada, prácticamente. Stanley Umude y Tyrese Martin. Probablemente Tyrese sea el fichaje más consagrado, ¿no? Con Evo One, pero muchísimas ganas de ver a Tyrese Martin. Un anotador, Stanley Umude es más un jugador defensivo, de corte defensivo, pero aún así creo que se pueden complementar bastante bien, ¿no? Y yo creo que puede ser una buena primera temporada. Yo creo que en principio Tyrese Martin va a partir un poco como el hombre principal, ¿no? Con ese Joel Parra y tal. Y a ver también lo que tarden en fichar el 5, si a lo mejor hay que hacer un reinvento, bajarte a Parra al 4 y que un Martin sea el 3 o Umude, depende de los quintetos, ¿no? Pero bueno. Y por dentro tenemos también, que no lo hemos comentado, el caso Moses Wright, ¿no? Que fichó, estaba firmado por el Barça desde febrero, marzo y tal. Pero obviamente pues no fichó, pagó 800.000 euros y se fue a Armani Milán. Que por cierto ha salido esta mañana cuando estoy grabando esto, que los vídeos van a ir un poco con un par de días de retraso creo, que va a obtener el pasaporte macedonio. O sea que yo creo que más daño hace, ¿no? A ese invento de rotación interior que tenía pensado el Barça. En Kamowa, Bowan, Nivo, Balcerowski. Creo que son 4 interiores. 2 por abrir y 2 abiertos. Nivo y Balcerowski saben lo que te van a ofrecer. Balcerowski viene como quinto interior, aunque sabe obviamente que solo puede ser 5. Tiene un poco para entendernos, aunque yo creo que obviamente tiene mucho más nivel en el rol de Youssouf Afol, ¿no? De tercer pivot, de ciertos quintetos, tal. John Nivo, un jugador que tiene problemas con las lesiones, pero que cuando está a buen nivel, hablamos de unos pivots más físicos de Europa y con más potencia. Y Evo One en Kamowa viene de una muy buena temporada y Evo One viene de ser uno de los principales nombres de la G-League, ¿no? Por tanto, si lo complementas con un 5 que probablemente sea mercado americano por el perfil que suele gustarle a Chivi Puyol, que por cierto, otra de las incorporaciones que no hemos contado con ella, y todo el jaleo que había en Baskonia, ¿no? Que, bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que si lo complementas con un buen 5, que traigan, ¿no? Un poquito ese jugador pildorita, ¿no? Que te dé ese plus. Podemos hablar de un equipo muy compensado, la verdad. Todo esto, yo lo digo. Si hubiera, por ejemplo, seguido Xavi Pascual, yo hubiera dicho, ojo, cuidado con este Barça. Si hubieran fichado a Galviati, por ejemplo, hubiera dicho, oye, ojo, cuidado con este Barça. En otro nivel inferior, ¿no? Pero, cuidado. Pero Sekulic, en el momento que firmó, me dio un poco como una sensación muy agradable, un poco la sensación de, es lo que hay. Pero realmente ahora tengo ganas de verlo. Porque, por ejemplo, a John Nivo con la selección le ha sabido sacar cierto potencial. Creo que ha jugado bastante bien. Obviamente no van a tener a Luka Doncic, ¿no? Que sería un poco el jugador que más importante. No, jugador más importante que ha entrenado Sekulic. Pero creo que lo hizo bien con Dubai. Llegó tarde probablemente para el tema de Euroliga y tal. Es más, creo que no llegó ni a jugar en Euroliga. Es más, que se terminó la Euroliga, la fase regular, y despidieron al entrenador, a Golemak. Pero yo lo que veo es que va a tener un grupo de jugadores con hambre. Un grupo de jugadores que tienen que hacer una buena temporada para dar el siguiente salto, o que el Barça dé el siguiente salto. Y estos no son jugadores que van buscando un poco ya sus últimos años, ¿no? Al final, los fichajes de Clyburn y Shengelia eran 2 fichajes que del último de Euroliga de la temporada anterior a su fichaje, que, bueno, Clyburn sí ha ganado, Shengelia no, pero venían un poco ya, oye, yo quiero mis últimos años, pues mira, una buena ciudad como es Barcelona, a ver si puedo conseguir un título y tal, pero ya no vas con la obligación de tengo que hacer una buena temporada para que conseguir un rango superior, ¿no? En cuanto económico o de estatus. Por tanto, ¿qué le podemos pedir a este Barça?
Yo es lo que digo siempre. Lo digo en todos los vídeos. Quien se esté viendo la guía entera sabrá que de lo que hablo. Las copas yo no las cuento. Creo que tienes que estar en la Copa del Rey. Y ya si ganas algo en las copas, pues oye, es un plus, ¿no? Como por ejemplo dijimos con Galviati en Baskonia para la confianza. Pero creo que tienes que estar en ACB top 3, top 4. Por encima yo creo. Y con mucho margen de los demás equipos. O sea, tienes que estar más cerca de Madrid, Valencia, que de, no sé si Baskonia, podemos dejarlo en el mismo grupo, que de UCAN, Unicaja, etcétera, aunque ojo que han subido mucho el nivel prácticamente todos los equipos. Y en Euroliga probablemente un play-in, estar en el top 10, intentar meterse al playoff en este primer año, y todo lo que no sea eso habrá que empezar a cogerlo con pinzas, pero lo que me preocupa es que, por ejemplo, vamos a suponer los mismos resultados que la temporada pasada, una final de ACB, un play-in que pierde en Euroliga, y las copas da igual, lo dejamos con que pierde las dos. ¿Va a seguir Sekulic? ¿O van a ir a por Galviati otra vez? ¿O van a ir a por un o yo sé, Ivonne Navarro, que ojalá esté muchos años en Estrella Roja, ¿no? Pero ¿van a aguantar a Sekulic o a la primera de cambio con ese tiempo que él mismo ha pedido? Va a haber un cambio de aire. Yo esa es mi duda, creo que ahí va a estar un poco la clave, la paciencia que tengan con el proyecto. Pero si por ejemplo a Sekulic le han dicho, te garantizamos que las dos primeras temporadas no vamos a tener una exigencia de título, por ejemplo, creo que puede ser un proyecto que se desarrolle a largo plazo y que tenga un resultado de verdad muy bueno. Y ojo, yo sigo diciendo, ojo, cuidado con Davone, porque el chico es muy bueno, probablemente, no sé si preparado para la élite, para jugar todos los días, pero para jugar de vez en rotación en ACB está más que de sobra. Y es un jugador que, como le dé por explotar, estamos hablando de un pivot NBA prácticamente. El chico es muy joven, el chico... Vale, sí, yo lo entiendo, pero es un jugador único. Y como jugador único que es, el Barça creo que tiene que saber darle ese buen trato. Como por ejemplo hizo con James Nagy, que luego Nagy empezó a dar vueltas y fue un poco donde se perdió. Pero si le da ese rol Sekulic de interior cuando te necesitemos, sin mucha exigencia, pero va a estar en dinámica de primer equipo, ojo, cuidado con el bueno de Mohamed Abone. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado como siempre, podéis comentar por aquí abajo qué opináis de este nuevo Barça y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.